pero muy buenas noches. Sea usted bienvenido a Polémica de XEU La U de Veracruz. Hoy es lunes 10 de agosto del 2020. Soy Karina Cortés. Me da mucho gusto saludarle y acompañarle en el 98.1 FM y en internet en www.xeu.mx con Abraham Pérez, que nos acompaña en los controles, y en la línea telefónica saludo con mucho gusto al nutriólogo Guillermo Omar. Buenas noches, nutriólogo, ¿cómo estás? Buenas noches, Cari. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo el gusto y el placer de compartir nuevamente con ustedes el programa. Y bueno, también saludaremos más adelante a la psicóloga Mariel Ortiz, que también nos acompañará el día de hoy en el programa. Pues hoy vamos a platicar del sobrepeso. ¿Se puede tener sobrepeso y estar sano? ¿Se puede estar pasado de peso y también pues ser saludable? Por ahí dicen que hay diferentes tipos de cuerpo y diferentes tipos de sobrepeso. ¿Qué opina, nutriólogo Guillermo? Me encantó la temática de este programa porque justamente venimos trabajando todo ese tema del sobrepeso, los distintos tipos de cuerpo en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales. Entonces me parece muy oportuno hablar sobre este tema. Pero antes queremos aclarar que antes es importante decir que si bien hay aspectos generales del comportamiento y la salud, hay que aclarar que cada persona es particular y no todos vivimos igual, y tampoco tenemos el mismo peso, ni el mismo cuerpo, ni tampoco la misma realidad. Es por eso que es fundamental visitar a un profesional. Pero con respecto a la pregunta que hiciste, si se puede ser sano y tener sobrepeso, la respuesta es sí. Sí. Sí se puede, claro que sí. Aunque parezca incompatible. Una cosa con la otra, ¿no? Sí, porque en realidad lo sano no siempre está ligado al sobrepeso, y ya un poquito más adelante te voy a decir por qué. Y creo que es un mito actual, de que para ser sano la persona tiene que tener determinado peso o determinada figura. Y ahora empiezo con esta justificación que parece ser muy polémica, y seguramente esto sí lo recordarás o conoces a alguien que habló sobre sus abuelas, cómo concebían la salud. Uh-huh. Antes se creía que una persona estaba más gordita, o sea, con sobrepeso, era una persona más sana. Claro, los niños antes tenían que ser regordetes y de cachetitos rojitos, ¿no? Y decían, ay, miren qué bonito bebé. Y ese era un bebé saludable. Y representaba abundancia. Uh-huh. Y es por eso que, por ejemplo, las abuelas cuando ven a un nieto delgado les dicen, no, es que le tenés que dar de comer un poco más para que estén más saludables. ¿Sí? Antes se tenía que darle de comer más a los niños para que sean más sanos. Esa construcción de salud estaba en aquel momento, y ahora pasamos a una construcción de salud distinta, y fíjate que es ligado a lo estético, algo superficial. O sea, la salud de alguien depende de cómo luce, de cómo se ve, y en realidad es mucho más compleja que eso, de algo estético. Por ejemplo, la OMS, la OMS, por ejemplo, se define la salud como el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de afección. Es decir, que en esa definición tenemos lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? ¿Qué tiene que ver con el sobrepeso? Tenemos un cuerpo. Este cuerpo es el que representa ese sobrepeso, ¿sí? De hecho, en el aspecto... Bueno, me parece que hubo alguna situación ahí con la línea, pero vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Y precisamente este tema del cual platicamos el día de hoy es muy interesante porque sí, precisamente muchas personas de repente dicen, bueno, es que yo puedo estar gordito, pero estoy sano. O que hay también de aquellas personas que están muy delgadas y precisamente tienen algunas enfermedades. Por eso platicaremos el día de hoy de este tema, así que vamos a la pausa y enseguida volvemos. Puede tener un poquito de peso en exceso y aparte estar sano. ¿Cómo saber, sobre todo si estamos sanos,
Así que este es nuestro tema de hoy. Invitamos a usted a que se comunique con nosotros vía Facebook en XEU Noticias Veracruz y la línea telefónica libre es 229-2010-101. 229-2010-100. 229-2010-100. Sí, continuamos con el nutriólogo Guillermo Omar. Nutriólogo, ¿me escuchas? Hola, Cari, de nuevo. Sí, pues es muy interesante lo que nos explicabas previo a la pausa acerca, pues, de los diferentes áreas en las que se concibe el peso y la salud y la alimentación, ¿no? Nos decías que es psicológico, físico y emocional. Biológico, biológico y social. Ok. ¿Por qué son 3 áreas y por qué es importante esto? Por ejemplo, justo te decía lo psíquico, porque la mente, las emociones, lo inconsciente, la conducta, como manifestación de lo mental, es intangible, no se lo puede pesar. Una persona que sube la báscula, no podríamos decir que tiene tantos kilos en cantidad de dificultades o de problemáticas. Y hay un dicho, me parece, que representa todo esto, y dice así: cara vemos, corazones no sabemos. Entonces, esto quiere decir que desde lo estético, desde lo físico, no se puede determinar a simple vista si una persona está saludable o no, o si es feliz, o si es una persona que tiene algún tipo de depresión o alguna otra enfermedad. Entonces eso, desde lo psicológico, podríamos decir que es un área muy importante tener en cuenta, y lo social es la mirada social, que es lo que dice la sociedad o cómo se concibe el sobrepeso dentro de la sociedad. En este caso hablamos que el sobrepeso está relacionado con la enfermedad. Eso es un prejuicio social, y que justamente la persona con mayor sobrepeso es una persona que tendría que ser como más, como menos sana, menos saludable, y que tendría que tener más enfermedades. No siempre es así, no siempre. Hay personas que sí y hay personas que no. Ya vamos a ver por qué se produce este sobrepeso y cuáles son las condiciones biológicas para que se genere, cuáles son las condiciones físicas y sociales. Por ejemplo, ir a comprar ropa, una persona con sobrepeso, vamos a dar un ejemplo de lo social, una persona que va a comprar ropa y no encuentra su talla, ¿cómo se puede sentir? Y este tipo de malestar, o se podría decir la enfermedad crónica, o esta repetición crónica de malestar, podría generar una enfermedad psicológica, pero sin embargo no es tomada tanto en cuenta como lo es el peso. Entonces podríamos decir que hay una idea social bien instalada en relación al peso. ¿Qué dice la OMS sobre el sobrepeso y la obesidad? Según la OMS, lo define como la acumulación excesiva de tejido graso que resulta del depósito en ciertas partes del cuerpo y que tendrían efectos perjudiciales para la salud. Fíjate que la OMS define el sobrepeso solamente como la acumulación excesiva de grasa. ¿Sí? Es decir, se reduce algo tan complejo como supuestamente esta salud biopsicosocial, se la reduce solamente el tejido graso. No habla de la relación que establece cada persona con la comida y con su entorno. Entonces me llama la atención que se reduzca tanto a un solo tejido, cuando ese tejido tampoco es el responsable de todo lo que pasa en el cuerpo. ¿Y cómo se la calcula? Se lo dice por un índice de masa corporal, que se lo conoce el famoso IMC, y que es una fórmula que divide el peso en la talla al cuadrado. Ahí nos da un numerito, y ese numerito, si es mayor de 24,5, hablamos de un sobrepeso, y si es mayor de 30, ya hablamos de una obesidad. Pero bueno, no hace falta hacer un índice de masa corporal para saber que una persona tiene un sobrepeso o tiene una obesidad, porque ya a simple vista, a verlo, ya uno se da cuenta. Pero lo interesante de esto es ver qué hay detrás de ese sobrepeso. Si realmente hay una enfermedad, si realmente hay un desorden endocrinológico, o si hay un vínculo confusivo con la alimentación,
y es por eso que es importantísimo indagar justamente en estos tres indicadores: lo biológico, lo psicológico y lo social, porque están íntimamente relacionados y a veces puede prevalecer uno sobre otro y desequilibrar las otras dimensiones en la persona. Hablando de este aspecto biológico, ¿qué pasa en un individuo que tiene 10, 15 kilos de peso por debajo por encima de el peso que debería tener, que dicen pues estas tablas que ustedes como nutriólogos, como expertos de la salud manejan, y que pues sabemos que hay un índice de masa corporal adecuado para cada estatura, para cada individuo? ¿Qué pasa en una persona que presenta un sobrepeso de 10, 15 kilos, 20, y cuando le hacen estudios resulta que esa persona está completamente sana? Ok, sí, hay casos y hay casos que también puede estar completamente enferma. Eso depende también de cada cuerpo, pero con respecto a tu pregunta, puede ser que una persona tenga un índice de masa corporal por arriba de 30, estaríamos hablando de una obesidad, pero vale decir que si solamente utilizamos el peso como el único indicador de medida, vamos a fallar, porque por ejemplo un rugbyista, un boxeador, un competidor de fútbol americano tiene mucha cantidad de masa muscular y seguramente el índice de masa corporal le dará por arriba de 30. Hay personas que tienen una estructura ósea grande y en general tienen por arriba un índice de masa corporal de 25. Esa es la famosa mujeres u hombres de tobillos, por ejemplo, más anchos, o las muñecas más anchas, y es porque tienen también más cantidad de masa muscular de una manera natural. Es decir, que si a todos evaluamos de la misma manera, el problema es que las personas que quedan por arriba y por abajo van a ser juzgadas como personas enfermas, porque el único parámetro normalizador es el 18-25, el que está por arriba, sobrepeso, el que está por abajo, desnutrición. Hay personas constitucionalmente más delgadas y hay personas que constitucionalmente tienden a tener como más sobrepeso, lo pongamos entre comillas, porque, bueno, no sería un sobrepeso, digamos, como patológico, que sería más estructural. Ok, sí. Esto es algo muy importante lo que nos mencionas. Entonces, cada individuo es diferente y cada persona es distinta. Debemos entonces aprender a conocer qué tipo de cuerpo tenemos, cómo es nuestra constitución anatómica, y entonces ya con base en eso sacamos nuestro estándar o nuestro ideal de salud para nosotros. No es lo mismo para ti que para Abraham el operador, que para Juan Carlos Loyo o para otro hombre, y lo mismo pasa con las mujeres. Totalmente de acuerdo, porque por ejemplo tuve muchísimos casos de mujeres que me decían: es que yo tengo que pesar, por ejemplo, medían esto, sí, seguramente lo conoce todo el mundo, yo mido 1,60 y tengo que pesar 10 kilos menos de los 60. Uh-huh. Y hay personas que en realidad pesando 60 kilos, mujeres pesando 60 kilos, estarían bien. 65 kilos también podría estar bien. Habría que ver, tendremos que ver de fondo qué hay, qué es lo que genera ese sobrepeso, entre comillas. Puede, por ejemplo, ser un momento hormonal, puede estar en una menopausia, y en la menopausia hay un reordenamiento también de la grasa, de la masa muscular, o puede ser simplemente una retención de líquidos, también como algo secundario, por ejemplo, a un mal funcionamiento renal. Pero pueden ser muchas razones, puede ser algo patológico o puede ser algo estructural. Por eso identificar justamente cada persona, su estructura, su hábito alimentario, su relación con la alimentación, su relación también con su entorno. Ahí vamos a poder descubrir realmente si es una persona saludable o no, porque una persona puede estar bien en peso dentro del índice de masa corporal, comer súper saludable y tener, por ejemplo, una anorexia, una bulimia, una ortorexia, o sea, tenerle como mucho miedo al alimento. Entonces, desde ahí, analizando ese punto de vista, diríamos, desde lo biológico está perfecto, le va muy bien. Desde lo social seguramente no, porque se priva de compartir reuniones con amigos, con familiares, porque todo pasa por la comida,
y desde el punto de vista psicológico seguramente vamos a encontrar muchos miedos, muchas fobias, muchas restricciones y mucha energía también puesta en esa obsesión, que no permite que se desarrolle socialmente, biológicamente. Entonces, no es solamente una cuestión de peso y medir la salud, o sea, algo tan amplio como te habrás dado cuenta, solamente con un peso, o lo estético, solamente porque la persona parece más gordita, no es adecuado, porque vamos a caer en muchísimos errores y en muchos prejuicios. Sí, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Continuamos en Polémica de XEU, la U de Veracruz. Son ahora las 8 de la noche con 28 minutos y hoy hablamos de la salud, de la obesidad. ¿Se puede estar sano y tener sobrepeso? Vamos a platicar con la psicóloga Mariel Ortiz. Psicóloga, ¿por qué es importante la psicología al momento de analizar también la salud? No tan solo la salud es física, también existe la salud emocional. Buenas noches. Muy buenas noches, Karina. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Muy interesante la pregunta. Hay que pensar en lo psíquico, como decimos los psicólogos, o lo psicológico. Comprende a todo lo que tiene que ver con la mente, o sea, nuestros pensamientos, qué idea tenemos sobre algo, que también está muy influido por lo familiar, lo cultural, nuestras emociones, lo inconsciente, que es todo aquello que quizá no tenemos como tan presente en el día a día, pero que también influye en nuestra forma de ser, en nuestras decisiones. La conducta, ¿sí?, es cómo actuamos con respecto a cómo nos sentimos y cómo pensamos, ¿sí? La conducta es una manifestación de todo lo que hay en nuestra mente. Entonces, es muy importante tomarla en cuenta cuando hablamos de salud, porque en específico, hablando de una persona con sobrepeso, ¿sí?, si bien por ahí la OMS da esta definición que no toma en cuenta lo mental, lo emocional, lo psicológico, no necesariamente tiene un deterioro en su salud psicológica, ¿sí? O sea, no necesariamente va de la mano, pero sí es muy importante decir que en una persona con sobrepeso suele encontrarse frecuentemente problemas de baja autoestima, de ansiedad, ¿sí?, de depresión, de adicciones, y en relación específica a la alimentación, porque mira que hablar de alimentación en psicología es algo relativamente reciente, ¿sí? Antes se pensaba que uno comía mejor o no comía bien simplemente por una cuestión de hábitos, y hoy sabemos que es mucho más que eso, que tiene que ver con cómo nos sentimos, con cómo pensamos, ¿sí? Incluso en cómo comemos. O sea, hablábamos hace rato de lo psicológico, como también la conducta que tenemos, y hay conductas que tenemos en relación a lo alimentario, como por ejemplo las compulsiones o la famosa ansiedad. Sí. Esto de asaltar el refrigerador en la noche, por ejemplo, porque necesito tener algo en la boca para calmar mi ansiedad, como o comer algo dulce, personas, ¿no? O comer algo dulce, necesitar el famoso dulce a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, entonces, el pancito, el cafecito. Sí, o por ejemplo, ¿sabes también qué, Cari? El no respetar a veces las sensaciones internas cuando ya estamos satisfechos y entonces seguimos comiendo y comemos más, o ni siquiera sentir esa sensación de satisfacción o de estar lleno, como decimos coloquialmente, y continuar comiendo porque estamos en una reunión, porque todos están comiendo, entonces estoy comiendo un poco más. Entonces ahí ya estamos hablando de una conducta alimentaria, ¿sí?, que puede ser funcional o disfuncional. Cuando es disfuncional, está afectando otras áreas de nuestra vida, como por ejemplo nuestra salud física, ¿sí? Entonces empezamos a aumentar de peso, o no nos sentimos bien, nos sentimos fatigados, no dormimos bien. Entonces, bueno, ¿y eso por qué? ¿Qué tiene que ver con lo psicológico todo esto que me estás diciendo? Pues tiene mucho que ver, porque la forma en la que nos alimentamos
también la aprendimos en casa, en cómo mi mamá o cómo mi papá hablaba con respecto a la alimentación, todas las emociones, por ejemplo, en momentos lindos de la familia tenían que ver con los cumpleaños, cuando todos estábamos contentos. Entonces voy asociando el alimento con algo positivo o con algo negativo, ¿sí? Entonces, el sobrepeso también puede ser el resultado de una cuestión emocional y psicológica, no solo limitada a los hábitos, ¿sí? Hay que quitarnos esa idea de que una mala alimentación tiene que ver solamente con hábitos, porque sí. si así fuera, si fuera cuestión de hábitos y voluntad, pues en realidad todos podríamos, porque nos armaríamos un cronograma, que seguiríamos como robots día a día, ¿no? Pero justamente como no somos robots que respondemos solo a señales de la mente o a funciones escritas en una hoja, sino que a veces nos sentimos bien, a veces mal, eso nos desorganiza, eso nos pone tristes, pues eso va influyendo inevitablemente en nuestra alimentación, ¿sí? Y todas estas situaciones que va pasando, porque vamos a hablar de lo que vive una persona con sobrepeso, ¿sí? Sí. Una persona con sobrepeso generalmente, no vamos a decir que es en todos los casos, pero generalmente se siente triste, se siente decaída porque ha intentado muchas veces hacer dieta y no lo ha logrado, porque bajó de peso y luego volvió a subir o subió más, ¿sí? Y muchas veces estas situaciones de comer mucho o de tener atracones, compulsiones, son vividas de una manera con mucha vergüenza y entonces se esconden por vergüenza, ¿sí? Y por eso se agravan, porque justamente como se ve a la persona con sobrepeso como una persona floja, como hay mucho prejuicio en relación a eso, pues empiezan a responder con vergüenza a eso, ¿sí? Y lejos de ayudar, pues la sociedad termina juzgando la problemática, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, sobre todo, por ejemplo, para quien nos está escuchando y en casa tiene a un hijito con sobrepeso o a una hijita con sobrepeso, ¿cómo le hablamos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo se trata la situación? Si se le regaña como si fuera una conducta, comer solamente, ¿no? Sí, sobre todo cómo se trata a las niñas, ¿no? Y yo creo que esto es lo más preocupante, ¿no? Siempre qué tipo de comentarios hace la sociedad hasta el cuerpo de las niñas que están un poco llenitas o que a la percepción de los demás tienen algo de sobrepeso, porque a veces no quiere decir que lo tengan, pero simplemente con que las vean llenitas ya ahora se ataca, ¿no? Estamos en todo lo contrario de lo que planteaba el nutriólogo Guillermo al inicio del programa. Antes significaba una niña o un niño sano y ahora es todo lo contrario. La gente hace comentarios pero negativos que incluso pueden herir o dañar la autoestima de un niño. Sí, y que lejos de preguntarnos qué es lo que podría estar pasando en la vida de este niño, ¿sí? Empezamos a poner etiquetas, a nombrar, a decir no comas más, o a sentarlo del otro lado de la mesa, lejos de los dulces, junto a los primitos que como están más delgados no importa si comen dulces, ¿me explico? Y todo eso es muy importante porque ya va formulando una imagen de ese futuro adulto sobre sí mismo, o de esa futura adulta sobre sí misma, que muchas veces desencadena justamente en problemáticas en relación a lo alimentario. Y hablamos no solamente de obesidad, sino una futura anorexia, una futura bulimia, ¿sí? Entonces, es muy importante revisar qué es lo que nosotros pensamos sobre el sobrepeso, porque si bien estamos hoy cuestionando si la salud va asociada al sobrepeso, yo hoy me preguntaría también cuál es la posición social en relación al sobrepeso y cómo eso también va agravando la problemática. Muy bien, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Son las 8:36 p.m. aquí en XEU, la UD de Veracruz. Les voy a platicar de un estudio que realizaron en los Estados Unidos. Analizaron durante 5 años los expedientes de 3.5 millones de personas. O sea, es una muestra bastante grande y considerable. Con un
peso bajo, personas con peso normal, con sobrepeso y obesidad. Bueno, pues encontraron resultados preocupantes. Los investigadores descubrieron que aunque las personas no tuvieran ninguna enfermedad metabólica cuando se comenzó a registrar estos expedientes, los que eran obesos eran más propensos que los que tenían un peso normal a desarrollar problemas de salud con el paso del tiempo. Estos problemas incluían la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, que es un trastorno de la circulación, que afecta a los vasos sanguíneos más allá del cerebro y del corazón. Entonces, estos investigadores encontraron también que tener un peso normal no necesariamente elimina todo el riesgo de anomalías metabólicas como hipertensión, colesterol alto y diabetes. De hecho, un 10% de los que tenían un peso normal sufrían de por lo menos uno de estos problemas metabólicos. Además, independientemente del peso, mientras más marcadores de salud de este tipo se tienen, mayores son las probabilidades de un evento cardíaco, por ejemplo, un ataque cardíaco, un ataque al corazón. Entonces, esta investigación subraya también la importancia de realizarse pruebas de salud y conocer las cifras del colesterol, triglicéridos, presión arterial y azúcar en la sangre. Entonces, usted puede trabajar junto con su familia y analizar y sobre todo prestar atención a este programa y no confiarse solamente porque de repente muchos dicen, oye, que dice que estoy sano, estoy en mi peso. Pues tampoco esto es como para confiarse. Nutriólogo Guillermo, ¿qué opinas del estudio? Muy interesante el estudio que hablas, y fíjate que se sigue poniendo el acento solamente en lo biológico. Justamente lo que hablan ahí son de posibles o de factores de riesgos asociados con el peso, pero lo que no se ve es cómo come la persona, porque por ejemplo una persona puede tener un peso normal y comer muy mal y no subir de peso porque tiene, por ejemplo, un metabolismo acelerado. Por eso es que el peso es un indicador poco fiable para decir si una persona está saludable o no. Pero en relación al estudio que nombras, fíjate que en general el sobrepeso está muy asociado a la falta de actividad física. Entonces no es un solo factor, o sea, son muchos factores asociados a este peso, pero en realidad el peso sería el síntoma, no es la enfermedad. Entonces cuando se habla de sobrepeso, definirlo solamente por el aumento de grasa, fíjate que deja afuera muchos factores importantísimos para el análisis. Ese análisis, bueno, decía todos los riesgos asociados, que sí es importantísimo hacerse un chequeo clínico y hacerse evaluaciones, pero también indagar qué hace cada persona, qué hace cada uno con su alimentación y con su calidad de vida todos los días, o por lo menos una evaluación semanal o mensual de ver, por ejemplo, si salió a caminar, si cuántos pasos. Ahora hay aplicaciones que te dicen cuántos pasos uno hace en la semana y proponerse objetivos específicos, también evaluar la alimentación de uno y de nuestra familia, qué le estamos dando de comer a nuestros hijos, generalmente qué tenemos en las alacenas, porque no es el sobrepeso, no es eso, ese es el síntoma, puede ser un indicador pequeño de algo mucho más complejo que abarca la alimentación también abarca la cuestión social. Por ejemplo, quedarse solamente con la imagen de que el problema es el peso invisibiliza muchos otros factores que la desencadenan. Por ejemplo, la enfermedad social en relación al sobrepeso, ¿verdad? Una persona que tenga sobrepeso puede tener una menor calidad de vida, no solamente por lo que come, sino que supongamos que su alimentación está dentro de todo bastante bien y que sea algo estructural, pero al no encajar con el estereotipo actual, puede sufrir bullying o puede percibirse como feo o malo, que la ropa, por ejemplo, no quepa en la ropa que utiliza todo el mundo. Eso sí deteriora mucho la calidad de vida, y es ahí donde yo puntualizo, o sea, no desmerezco estos tipos de estudios que me parecen muy importantes para tomar conciencia, primero tomar conciencia de cómo estoy comiendo
cómo puedo cambiar mi alimentación, pero también es importante decir que hay un rol social también importantísimo, por ejemplo, la alimentación desde lo familiar, cómo nos enseñaron a comer, qué aprendimos, la política social, o sea, qué hace el Estado. Sí. Tengo preguntas del público. Dice por aquí, Cari, buenas noches. Tengo una pregunta para el invitado. Lo que pasa es que, dice, mi cuerpo es de hueso ancho y yo voy al gimnasio, pero ahorita por la pandemia pues no he podido ir. Dice, pero voy y camino con las medidas de seguridad. Quisiera saber por qué hay días en que llego a bajar de peso sin comer demasiado. Incluso llegué a pensar que no debería decirlo, pero pesaba 131 kilos y entrenando llegó a bajar 110 kilos en 2 semanas. Está muy sorprendente. Dice, pero ahorita subo y bajo, y subo y bajo. ¿Qué puedo hacer para mantener mi peso? Porque aparte de comer medidamente, o porque hay días que subo y hay días que bajo, me he pesado diario. Dice, saludos y excelente programa. Y también pregunta a la psicóloga si piensa que la forma de comida es como alejarse de los problemas y estrés del día, si se refugia una persona en la comida para alejarse de los problemas. Y dice que todo lo que dice la psicóloga él lo pasó, burlas, críticas tanto familiares como amistades, y eso lo ha lastimado mucho y se ha refugiado mucho en la comida. Muchas gracias por escribirnos. ¿Sí? ¿Qué opinas? Nutriólogo, ¿me escuchaste la pregunta del público? Sí. Ahí estamos. Con respecto a lo primero, fíjate que me dio el peso, pero no la altura. Supongamos que sea una persona que mida 1,70 m. Podríamos decir que está en una obesidad tal vez grado 1, así como viéndolo muy así de manera general, sin saber la altura, ¿sí? 1,70 m, podríamos decir que estaría ahí. Tendríamos que ver cómo está comiendo, habría que ver ese poquito qué significa, habría que ver cómo está funcionando su cuerpo, es decir, lo endocrinológico, lo metabólico, habría que evaluar también qué tipo de actividad física está haciendo, habría que ver cómo está su descanso. Fíjate que no es una sola recomendación para todos. El peso fluctúa en el día. A la mañana se puede pesar 1 kilo menos que pesamos a la tarde. Si consume mucho sodio puede haber retención de líquido. Si los riñones no están funcionando bien, también puede haber retención de líquido. O, por ejemplo, si hay una insulina resistencia, también puede haber una dificultad para el descenso y más facilidad para el aumento, así también como un hipotiroidismo. Entonces no hay una sola respuesta para este caso en particular, pero habría que ver más en detalle, por ejemplo, en un estudio de composición, que de hecho yo lo hago con un escáner, es una balanza para ver qué cantidad de músculo y qué cantidad de grasa tiene su cuerpo, y ahí hacer un análisis un poco más profundo de lo biológico. Con respecto a al segundo comentario, me parece que es así. Sí, ahí hay una frase que nosotros por ahí desestimamos mucho, que es me como las emociones, porque parece que ahí está resumido todo, pero es mucho más complejo que eso, porque detrás de una compulsión, detrás de una inseguridad, detrás de una persona que no puede controlar sus impulsos, seguramente hay una cuestión psicológica que hay que empezar a abrir, hay que empezar a hablar, para también identificar. No hay una sola respuesta para todo el mundo. Puede ser que represente una compañía, puede ser que sea gratificación, puede ser que haya una adicción también a lo alimentario, puede ser que cuando esté triste coma, pero también cuando esté contento también. Hay muchas cosas para poder investigar en ese caso. Por eso lo biológico, lo psicológico, lo social y lo endocrinológico, por las dudas. Ahí también podría ir lo cardíaco, empezar a hacer tal vez algún test, por ejemplo, alguna ergometría, si hay alguna disfunción cardiovascular, empezar a ver cómo funciona nuestro cuerpo, hacer un diagnóstico. No es a simple vista, no es cómo me siento, porque lo cardiológico es asintomático. Una persona puede tener algo cardiológico y no saberlo hasta que entre en crisis, como un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? o un ACV también puede pasar. Por eso es importante los chequeos, o sea, los clínicos, no desestimarlo, pero tampoco sobreestimarlo.
O sea, hay que darle su lugar justo a cada una de las dimensiones para poder trabajar más en profundidad. Muy bien. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Agradecemos a nuestro Radio Escucha. Y fíjense que se dice que a nivel mundial, 7 de cada 10 adultos mayores tienen sobrepeso. Muchas personas con sobrepeso dicen que se sienten atrapadas, que su peso sigue aumentando a pesar de que su estilo de vida no ha cambiado. De hecho, muchos mayores de 50 años batallan precisamente con esto y de repente llegan a decir, bueno, es que antes no engordaba para nada y ahora ya nada más respiro y engordo, o tomo agua y engordo, ¿no? Conforme pasan también los años, pues el cuerpo cambia. Psicóloga Mariela Ortiz, estamos contigo de regreso. ¿Qué opinas de lo que mencionó nuestro Radio Escucha y que se comunicó Jonathan? Él nos decía que él pasó todo esto con su familia, burlas, críticas familiares, de amistades, y que él siente que sí se ha refugiado en la comida. Bueno, que justamente en la comida él ha encontrado muy probablemente ese, vamos a decirle, esa satisfacción inmediata, ¿no? Que no le han podido proporcionar sus vínculos más cercanos. Es por eso que hay que pensar en la alimentación o en el alimento también como otra instancia a través de la cual nos vinculamos, ¿no? Es decir, para mí el alimento también representa un lugar de afectos, un lugar de experiencias, de emociones, y a lo mejor lo que a veces no encuentro en mis vínculos más cercanos lo encuentro en la relación con la comida. Esa podría ser un factor, aunque por supuesto cada persona es subjetiva, tiene sus formas de relacionarse con lo alimentario y consigo mismos, pero ve cómo termina siendo importante lo psicológico también, ¿sí? Y cómo también es algo que se va construyendo a lo largo de las experiencias, de las relaciones con los demás, de lo que escuchamos, de lo que nos dicen. Así que yo creo que lo que muy probablemente le pasa a Radio Escucha es eso, y que le pasa también a mucha gente que a través de la comida encuentra justamente ese refugio que no le puede dar nadie más, ¿sí? Pero la forma de trabajar en ello, porque termina siendo quizá algo no favorable para su salud, pues es a través de una terapia psicológica, de encontrar vínculos con los que él se sienta mucho más contento, más contenido, más admirado, porque ve que importante es para el ser humano sentirse también válido para el otro, ¿no? No desvalidado todo el tiempo o invalidado todo el tiempo, ¿sí? Entonces también nos vamos relacionando a través de lo alimentario con los demás. Sí, qué interesante es todo esto que mencionas. Para las personas que probablemente estén en su peso, pero que también tienen un problema con la comida, porque no necesariamente tienes que tener sobrepeso u obesidad para tener una relación negativa con la comida. Sí, de hecho, vamos a pensar en la relación con la comida como la relación que establecemos con cualquier otra persona, ¿no? Cómo eres con la comida, ¿sí? Y eso no está directamente relacionado con el peso que tenemos, sino ya vamos a pensarlo como una conducta, como un pensamiento, como una emoción, un afecto en relación a la comida. Entonces, puede haber personas, por ejemplo, muy obsesivas con su figura, con su imagen corporal, que tienen una relación obsesiva con la comida, ¿sí? Entonces están haciendo dietas todo el tiempo, si se salen un poquito de la alimentación que llevan se sienten culpables, y entonces no pueden disfrutar de, no sé, de cenas familiares porque ya va a haber algo que no entra dentro de lo que ellos comen normalmente. Entonces, una imagen de sobrepeso, una persona con sobrepeso no necesariamente refleja una mala relación con la alimentación, ni tampoco una persona flaquita o delgada va a representar una buena relación con su alimentación. Eso depende de muchos factores, como hemos visto ahora, y vale decir que reducir una conducta o una forma de alimentarse a cómo nos vemos, pues es muy poco preciso y nos perdemos de muchas cosas. Claro. ¿Cuál sería tu conclusión en esta noche de polémica? Bueno, mi conclusión sería, en relación a la pregunta, ¿sí?, es que si se puede ser sano y tener sobrepeso, yo diría depende, y depende de muchos factores, depende de cómo es la persona, depende de su salud física, emocional,
psicológica, social. Entonces yo más bien invitaría a toda la sociedad a pensar más allá de lo que vemos y de lo que nos dicen, y nos pongamos a analizar si es nuestro caso, si tenemos alguna situación de sobrepeso o alguien de nuestra familia. Lejos de juzgar, es preguntar qué está pasando, si hay algo que se puede hacer para mejorar esta situación, o también respetar si la persona no quiere, porque también eso pasa, que alguna persona que presenta un sobrepeso no quiera o no esté en su mejor momento para cambiar esa situación, pero llegará el momento, y sobre todo que existen profesionales que pueden acompañar la situación. Sí, muchas gracias, psicóloga Mariela. ¿Dónde podríamos comunicarnos? Claro que sí, me encuentran en redes sociales como Mariela Ortiz Psicóloga, y en Instagram como psic.ortiz, y también me encuentran en WhatsApp en el 2292 13 87 89. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el programa. Y también, pues, le pedimos al nutriólogo Guillermo Omar que por favor pueda decirnos su conclusión. En conclusión, ¿se puede estar sano y tener sobrepeso? ¿Sí o no? Sí, se puede, pero es importante no medir la salud solamente con la báscula, sino que hay otros indicadores, y esos indicadores abarcan lo psicológico, lo biológico más en profundidad, como lo endocrinológico, ¿verdad? El azúcar, el colesterol, los triglicéridos, y además tener en cuenta también lo social, cómo se siente la persona. Sí. ¿Nutriólogo? ¿Se nos volvió a cortar la llamada? ¿Es en serio? A ver, vamos a ver qué pasó. Sí, nutriólogo Guillermo nos decía que es importante entonces prestar atención a cómo se siente la persona. Si se puede estar sano, si se puede tener sobrepeso, si tiene sobrepeso, pero de verdad que debe usted cuidarse mucho. Ya hablábamos al respecto de este artículo que se realizó en los Estados Unidos, y de este estudio, perdón, que se realizó en los Estados Unidos, donde analizan a 3.5 millones de personas, y pues precisamente nos comentan que sí puede ser pues de manera previa, usted puede tener sobrepeso y en un futuro desarrollar algún problema de hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados, algún problema cardíaco, o incluso puede ser un precursor de la diabetes. Así que es muy interesante el tema del cual hemos platicado hoy en el programa. Se puede estar sano y tener sobrepeso. Usted decida, sobre todo hay que cuidarse muchísimo, hay que ver y hay que acudir al médico a realizarse un chequeo. No sé qué pasó, perdimos la comunicación con el nutriólogo Guillermo, pero si ustedes desean comunicarse con él, pues pueden llamar directamente a su línea telefónica, y ahorita se las voy a dar. Es el 2294 5015 51. Les repito, 2294 5015 51. Ok, ya restablecimos la comunicación. Nutriólogo, buenas noches. Buenas noches, Cari. Te decía que es importantísimo ponerse en movimiento. La salud es algo dinámico, es una construcción y es un compromiso individual, singular, pero a la vez colectivo. Es un compromiso con uno mismo, con el bienestar con uno y también con los otros, y por eso es importante identificar cómo nos sentimos y también hacernos chequeos médicos para ver cómo está nuestro cuerpo. Muy bien, entonces acudir a consulta. Nutriólogo, yo ya había dado tu teléfono, pero por favor, dinos a dónde podemos comunicarnos. Pueden encontrarme en redes sociales como en Instagram, guillermoomar.integral. También tengo página web, guillermoomar.com, y también pueden comunicarse vía WhatsApp al 2294 50 15 51.
Perfecto, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa y ya nos vamos a la cuarta emisión de Noticias con Joel Cruz, que ya está listo con toda la información, y a las 10:30 de la noche yo lo espero en La Noche con Mayúsculas. En la parte musical del programa tendremos música de Son de Barro, un grupo jalapeño buenísimo, lleno de mucho talento veracruzano, y también estarán platicando con nosotros en la línea telefónica y con la psicóloga Natalia Ortiz. Vamos a hablar el día de hoy de por qué, fíjense y escúchenlo muy bien, por qué a veces tu cuerpo se excita y tu mente no, y viceversa. ¿Les ha pasado? Tu cuerpo se excita pero tu mente no, o tu mente se excita y tu cuerpo no. Se llama excitación concordante y lo platicamos hoy a las 10:30 en el lunes de sexualidad de La Noche con Mayúsculas. XEU 98.1 FM presentó Polémica Social.